Hola a todos de nuevo. Hoy venimos con un segundo tema del parcial y este tema se llama ecuaciones racionales. Vamos a comenzar, pero antes un saludo para todos. Espero que estén bien en casa, siempre con las medidas de precaución, ¿verdad? Y hoy le vamos a dar continuidad a su proceso educativo y para ello traemos la matemática de noveno grado con ecuaciones racionales que servirá para para la actividad número 11 del parcial segundo en el que estamos ya. Recuerde que el tema anterior era solución de problemas que contienen ecuaciones cuadráticas y hoy vamos a ver el tema de la actividad número 11 que es ecuaciones racionales. Muy bien, así que comencemos. Primero, vamos a definir qué es una ecuación racional. Una ecuación racional es aquella que contiene uno o más expresiones racionales y por lo menos una incógnita en el denominador o variable, por ejemplo. Incógnita en el denominador o variable. Así como ejemplo de estas expresiones, pues tenemos estos dos ejemplos. Miren, 4x sobre x más 5 más 8 sobre x más 5 igual a 6 sobre x más 5. Pueden ver que todos los denominadores tienen una variable. Por lo tanto, estas son ecuaciones racionales. Recuerde que racionales implica fracciones. Y si la fracción tiene en su denominador una variable, ya se convierte en una ecuación racional. Aquí tenemos otro ejemplo un poco más simple. 3 sobre x más 4 igual a x más 2. Entonces, porque la x está aquí abajo en el denominador, esto la convierte en una ecuación racional. Para resolver este tipo de ecuaciones debemos convertirla en una expresión equivalente a la primera. Es decir, que represente lo mismo, pero sin denominadores. Y para esto pues tenemos que traer un tema del pasado que se llama mínimo común múltiplo y debemos multiplicar toda la ecuación por esta cantidad. Así es que tenemos que recordar cómo calcular el mínimo común múltiplo, así como también debemos recordar cómo factorizar. El proceso se describe en una serie de pasos. El primer paso es factorizar todos los denominadores si es posible. Segundo, debemos encontrar el mínimo común múltiplo que se va a tomar de los factores comunes de mayor exponente de los denominadores y aquellos no comunes. Es decir, de los que aparezcan repetidos vamos a tomar el de mayor exponente y los que no aparezcan repetidos, o sea, que solo aparecen una sola vez, también lo vamos a tomar. Luego de esto vamos a determinar los valores prohibidos. ¿Qué son los valores prohibidos? Son aquellos valores que convierten el denominador en cero. Por ejemplo, centrémonos aquí. Suponga que usted resolvió la ecuación y encuentra que x es igual a menos 4. Si x es igual a menos 4, aquí tendríamos nosotros 3 entre menos 4 más 4. Y eso sería 0. Y un número dividido entre 0 no existe. Entonces los valores prohibidos son esos valores que hacen que sus denominadores se conviertan en cero. Entonces, sucede que si la ecuación sale una solución idéntica a un valor prohibido, entonces en el conjunto solución le escribiríamos vacío o no existe, ¿verdad? Porque ese valor lo que va a hacer es que la fracción quede expresada con un número dividido entre cero, y eso sabemos por definición que no existe en los números reales. Bien, luego, una vez que tengamos los valores prohibidos, vamos a multiplicar ambos miembros de la ecuación por el mínimo común múltiplo para eliminar cualquier fracción. Después, resolveríamos la ecuación resultante escribiendo el conjunto solución. Así es que veamos algunos ejemplos. Conjunto solución de las siguientes ecuaciones racionales. Aquí traemos varios ejemplos de la actividad número 11 tomados de ahí y con diferentes niveles de dificultad. Resolver las siguientes ecuaciones. Veamos, tenemos 3 sobre x más 5 medios igual a 4. Lo primero que vamos a ver es si los denominadores se pueden factorizar. Fíjense que x y 2 ya se encuentran en su más mínima expresión y ya no pueden ser factorizados. Por ejemplo, x solita
No podemos aplicarle ni el tanteo simple, ni el tanteo complejo, ni la diferencia de cubos, ni la diferencia de cuadrados, ni factor común. Por lo tanto, ya se encuentra factorizado. Y el 2 puede estar solo, pues también esta se encuentra de la misma forma. Por lo tanto, el paso de la factorización nos la saltamos y avanzamos hasta lo que es el mínimo común múltiplo. Recuerde que el mínimo común múltiplo es el producto de los factores comunes y no comunes, comunes de mayor exponente y los no comunes presentes en los denominadores. Entonces, como aquí tenemos x como factor y 2 son no comunes, no se repiten, por lo tanto tenemos la obligación de tomar los dos y multiplicarlos, o sea, el mínimo común múltiplo sería el producto de 2 por x. Como no sabemos cuánto es x, quedaría expresado 2x. Los valores prohibidos salen de los factores de los denominadores. Aquí tenemos el primer factor que es x. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa x? Igualarla a 0 y luego despejar para x. Fíjese bien que a x pues ya no le podemos quitar nada, pues ya está despejada, entonces significa que el valor prohibido es 0. ¿Por qué 0? Si x vale 0, piense arriba, tendría 3 entre 0. ¿Y 3 entre 0 existe? No existe. De nuevo, x es igual a 0 el factor prohibido porque igualamos a 0 el factor de este denominador. Entonces, x igual 0. Y si sustituimos x igual 0, entonces tendríamos 3 entre 0 y 3 entre 0 no existe. Muy bien. Después, multiplicamos toda la ecuación previamente factorizada. En este caso no se pudo porque ya estaba simplificada la fracción. Toda la ecuación la vamos a multiplicar por el mínimo común múltiplo. Así decimos 2x por 3 sobre x más, de nuevo, 2x por 5 medios igual a 2x por 4. Lo que vamos a hacer es una multiplicación en línea. Recuerde que las fracciones se multiplican numerador por numerador y denominador por denominador. Pero antes de la multiplicación vamos a cancelar los términos que están idénticos en el numerador con el denominador. Fíjense bien, la x se elimina con x, con el teorema fundamental del álgebra. Puesto que hay multiplicación arriba y abajo, podemos cancelar o eliminar esos factores idénticos. Igual ocurre con el 2, se elimina con este 2 del denominador. Y así nos quedaría la ecuación. Al eliminar la variable x tendríamos 2 por 3, 6. Al eliminar el 2 con el denominador 2 tendríamos x por 5, 5x. Y del otro lado pues no se pudo cancelar nada, así que multiplicamos 2x multiplicado por 4. 2x por 4 es igual a 8x. Ahora, notemos que el 6 no tiene variable. El 5 sí tiene, entonces el 5 debería estar junto al 8x. Lo que voy a hacer ahora es despejar para x. El 5x pasaría al otro lado, pasaría de positivo a negativo. Entonces tendríamos 6 igual a 8x menos 5x. Seguidamente efectuamos la resta. 8 menos 5 es 3. ¿Qué voy a hacer con este 3? La idea es conocer el valor de x. Entonces el 3 pasa a dividir bajo el 6. Y así tenemos 6 entre 3 es igual a x. ¿Cuánto es 6 entre 3? 2. Por lo tanto, x es igual a 2. Vemos que la respuesta que obtuvimos es distinta al valor prohibido. Entonces escribimos conjunto solución 2 como primer ejemplo. Veamos un ejemplo más. El segundo ejemplo. Aquí vamos a ver varios para que quede suficientemente abordado este tema. Aquí tenemos la ecuación. Igual que la anterior, los denominadores ya están escritos en sus más mínimas expresiones. Ya no pueden ser factorizados para este ejercicio. Fíjese bien, x más 2 es un binomio. Recuerde las factorizaciones que utilizamos para factorizar binomios. ¿Sería factor común? No, entre la x y el 2 no hay factor común, no hay diferencia de cubos, pues no hay exponentes cubos. Además esto es una suma, aunque aquí es una diferencia, no hay exponentes cúbicos, no tenemos exponentes cuadrados, por lo tanto descartamos las diferencias de cuadrados. Entonces nos quedamos tal y como estamos. No hacemos la factorización porque no son factorizables para este ejercicio. Así que pasamos a escribir el mínimo común múltiplo.
donde es el producto de los factores que se encuentran en los denominadores. Como los dos factores son completamente distintos, tomamos los dos en forma de producto. X más 2 por X menos 1. Seguidamente los valores prohibidos. Igualamos estos dos factores a 0. X más 2 igual 0 y X menos 1 igual 0. Luego despejamos para X. Este 2 pasa al otro lado junto al 0 y queda como negativo. Y este menos 1 pasa hacia el otro lado como positivo. Así que los valores prohibidos van a ser cuando X sea igual a menos 2 y cuando X sea igual a 1. Son los valores prohibidos. Si mi respuesta sale igual a uno de esos valores, el conjunto de solución sería vacío. Ahora, ya teniendo los valores prohibidos, multiplicamos toda la ecuación por el mínimo común múltiplo. Así que miran 5 por X más 2 por X más 1, que es el mínimo común múltiplo sobre X más 2. Igual a 2 por X más 2 por X más 1, que es el mínimo común múltiplo entre X más 1. Ahora, lo que debemos hacer es eliminar los factores idénticos en el numerador y denominador. Así miren, vamos a eliminar X más 2 con X más 2 y de este lado X menos 1 con X menos 1. Muy bien. Ahora nos quedaría entonces la multiplicación de 5 por X menos 1 y igual a la multiplicación de 2 por X más 2. Así sería 5 por X sería 5X, 5 por menos 1, menos 5. Del otro lado, vean, 5 por X, 5X, 5 por menos 1, menos 5. Del otro lado sería 2 por X, 2X. Y luego 2 por 2, 4. Seguidamente hacemos la transposición de términos, ya que 2x más 4 no se puede sumar porque no son semejantes, al igual que 5x menos 5 tampoco se pueden restar porque no son semejantes. Vamos a agrupar los que tienen variables juntos. Entonces, esto implica copiar el 5x y este 2x pasaría al otro lado, pero como menos 2x. Bajamos el 4 que no tiene variable y este menos 5 que tampoco tiene variable pasaría hacia el otro lado, pero como más 5. Ahora efectuamos las sumas y restas, si es posible. 5x menos 2x nos da un resultado de 3x y 4 más 5 es 9. ¿Qué voy a hacer con este 3 que está multiplicando? Pasaría a dividir, así es que 9 entre 3 es igual a 3. Por lo tanto, el conjunto solución aquí sería 3. Como la respuesta salió distinta a los valores prohibidos, entonces el conjunto solución sí existe y es 3. Segundo ejercicio, veamos al tercero, veamos 4x menos 2 sobre x menos 5 igual a 4x más 7 sobre x más 1. Primer paso. Notamos que x menos 5 y x más 1 son binomios. Y analizamos los métodos posibles por los cuales podrían ser factorizados. Factor común, x y 5 no tienen nada común. X y 1 no tienen nada común. Diferencia de cuadrados, esta es una diferencia, pero no hay exponentes cuadrados, descartado. Como esta es una suma, no puede ser diferencia de cuadrados. Diferencia de cubos, tampoco hay exponentes cúbicos en las variables, descartados. Suma de cubos, no tenemos, ya lo dijimos, entonces significa que estos dos binomios ya no pueden ser factorizados y están escritas en su más mínima expresión. Saltamos el paso de la factorización, ¿verdad? Entonces, como ya los denominadores no pueden ser factorizados, el mínimo común múltiplo sería el producto de ambos denominadores, ya que son diferentes. Entonces no hay repetidos, tomamos por obligación los dos. X menos 5 por X más 1. Ese sería el mínimo común múltiplo. Recuerde que es el producto de los factores que se encuentran en el denominador. Luego pasamos a encontrar los valores prohibidos, igualando a 0 a cada uno de estos dos factores. X menos 5 igual 0 y después X más 1 igual a 0. Despejando para X sería el 5 pasaría hacia el otro lado positivo, igual que el 1 pasaría al otro lado negativo, y así tenemos que los valores prohibidos son cuando X es 5 y cuando X es menos 1. Si mi respuesta sale igual a uno de esos valores, el conjunto de solución sería vacío. Seguidamente multiplicamos cada fracción por el mínimo común múltiplo, así que el mínimo común múltiplo era X menos 5 por X más 1, y ahora se va a multiplicar por el numerador. 4x menos 2 y quedaría siempre sobre x menos 5.
igual a. Del otro lado ocurre lo mismo. Multiplicamos el numerador por el mínimo común múltiplo. Recuerden, x menos 5 y x más 1 es el mínimo común múltiplo. Multiplicado por 4x más 7, que es el numerador de la fracción, entre su denominador, que es x más 1. El siguiente proceso sería eliminar los términos que son idénticos en el numerador y denominador. Así que aquí eliminamos x menos 5 con x menos 5. Eliminamos x más 1 con x más 1. Bien, ahora planteamos la multiplicación con los factores que aún quedan. Nos queda todavía x más 1 por 4x menos 2, y del otro lado de la ecuación sería x menos 5 por 4x más 7. Vea lo que va a pasar aquí. Multiplicaríamos término por término. ¿Cómo así? Es decir, vamos a multiplicar de este modo. ¿Ven? Y lo vamos a repetir el mismo procedimiento lo vamos a repetir con el 1. Entonces primero decimos x por 4x sería 4x al cuadrado. Bien. Luego decimos x por menos 2, eso sería menos 2x. Recuerde que este término se va a multiplicar por estos dos. Así decimos x por 4x, 4x al cuadrado. Recuerde que sumamos los exponentes 1 más 1. Luego decimos x por 2 negativo. Recuerde que x está positiva, entonces más por menos es menos. Y x por 2, 2x. Y ahora repetimos el mismo procedimiento, pero con el segundo término de este binomio, que es el 1. 1 por 4, 4x. Luego más por menos, menos. 1 por 2, 2. Del otro lado de la ecuación ocurre exactamente lo mismo. Multiplicamos este primer término de este binomio por estos dos, por el segundo binomio. Así es que x por 4x sería 4x a la 2. Luego x por 7 sería 7x. ¿Por qué positivo? Bueno, más por más da más, 7x. Ahora repetimos el procedimiento con menos 5. Menos por más, menos. Y 5 por 4x es 20x. Luego, menos por más del 7, menos. Y 5 por 7, 35. Bueno, ahora lo que ocurre es que vemos que hay exponentes cuadráticos. Significa que posiblemente tengamos una cuadrática. Pero primero vamos a resolver las sumas y restas de términos semejantes. Vean, el menos 2x y el 4x son semejantes porque tienen la misma variable con el mismo exponente. Y como uno es negativo y el otro es positivo, deben restarse. Así que vamos a copiar el 4x a la 2. Y 4x menos 2x es 2x positivo, porque el valor absoluto del 4 es mayor que el valor absoluto de menos 2. Y copiamos menos 2. Del otro lado ocurre lo mismo. 7x menos 20 es menos 13x, porque el valor absoluto de menos 20 es mayor que el valor absoluto de 7. Así que primero copiamos 4x a la 2, luego el resultado de esta resta de 7 menos 20x, que es menos 13x, y copiamos menos 35. Avancemos en el ejercicio y, como tenemos términos cuadráticos en ambos lados de la ecuación, posiblemente tengamos o estemos en presencia de una ecuación cuadrática. Así es que por obligación voy a reunir todos los términos en el mismo lado de la ecuación, porque como dije ya, posiblemente esto sea una ecuación cuadrática. Así es que tendríamos 4x, se copia y traemos el otro 4x del otro lado, llegaría negativo. El 2x positivo se copia y traemos menos 13x hacia este lado, ahora llegaría positivo, más 13x. Copiamos menos 2x y el menos 35 pasaría para acá como más 35. Va a ocurrir algo. El 4x a la 2 con el 4x a la 2 negativo se van a eliminar porque son opuestos simétricos. 4 menos 4, ¿cuánto es? 0. O sea que esos dos desaparecen y nos queda únicamente 2
x más 13x y 35 menos 2. Entonces, ¿cuánto es eso? 2 más 13x, 2x más 13x es 15x y 35 menos 2, 33. Bueno, no quedó cuadrática, entonces quedó una lineal. Pues ahora despejamos para x y enviamos el 33 hacia el otro lado, que pasaría de positivo a negativo. Y el 15x ahora igual a menos 33, ese 15 se mueve y pasa a dividir abajo del 33, así tenemos que x es igual a menos 33 quinceavos o menos 33 sobre 15. Como la respuesta que obtuve es distinta a los valores prohibidos, significa que el conjunto de solución es menos 33 quinceavos o menos 33 sobre 15. Tenemos un último ejemplo. Vean, 2 sobre x menos 1 más 3 sobre x más 1 igual a 19 sobre x menos 1. Veamos el primer procedimiento. X menos 1 es un binomio, pero al no tener nada en común la x con menos 1 no se puede aplicar ni factor común. Como la x no tiene exponente cuadrado, descartemos la diferencia de cuadrado para este, descartemos la diferencia de cubos porque no hay exponentes cúbicos, mucho menos la suma de cubos ya que es una suma. Aquí no podría haber diferencia de cuadrados porque es una suma. No podría haber diferencia de cubos, no puede haber factor común porque no tiene nada en común la x con el 1. Tampoco puede ser suma de cubos porque no vemos exponentes cúbicos en las variables, entonces significa que también el x más 1 ya está factorizado. En cambio, el x a la 2 menos 1 no tienen nada en común, no hay factor común. Como el exponente es cuadrado, olvidémonos de la diferencia de cubos, olvidémonos de la suma de cubos y nos queda que, como hay una restra entre dos cantidades y uno de los exponentes es cuadrado, podríamos tener una diferencia de cuadrados. ¿Ven? Entonces, este denominador se debe factorizar con el método de la diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se forman dos factores, tal y como los tengo aquí. Cada factor debe llevar como primer término la raíz cuadrada de, en este caso, x a la 2. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de x a la 2? Escribimos x y en el otro x. Luego, la raíz cuadrada de 1 es 1, entonces 1 y 1. Y recuerde que una diferencia de cuadrados genera el producto de la suma o la diferencia de dos cantidades. Entonces, aquí tenemos la factorización. Como ya factorizamos, ahora vamos a reescribir la ecuación original y el denominador que fue factorizado se va a reemplazar por su factorización. Y aquí tenemos 2 sobre x menos 1 que no se pudo factorizar, 3 sobre x más 1 que tampoco se pudo factorizar, igual a 19 sobre x más 1 por x menos 1, que es la factorización de x a la 2 menos 1. Bien, mínimo común múltiplo. Vemos que aparece repetido x menos 1 dos veces en lados distintos de las fracciones. Entonces, como son idénticos, tomamos uno de ellos. Por el otro factor sería x más 1, que también aparece repetido y en lados distintos de la ecuación, entonces, de las fracciones, perdón. Entonces, tomamos uno de ellos ya que son idénticos. Y ahí tenemos nuestro mínimo común múltiplo. X más 1 por x menos 1. Después, los valores prohibidos, igualando a 0 cada uno de esos factores, x más 1 igual 0, entonces sería x más 1 igual 0 y x menos 1 igual 0, despejando para x, el 1 pasa al otro lado negativo, así que x es igual a menos 1 y este menos 1 pasaría al otro lado como positivo, así que x es igual a 1. Estos son los valores prohibidos. Bien, ahora el siguiente proceso sería multiplicar toda la ecuación por el mínimo común múltiplo. Aquí tenemos el numerador que es 2. Se va a multiplicar por el mínimo común múltiplo que es x más 1 por x menos 1 entre su denominador. ¿Qué va a ocurrir? Que se van a eliminar los números, los factores idénticos en el numerador con el denominador. Vean. Igual del otro lado, en la siguiente fracción tenemos 3 por x más 1 por x menos 1, que es el mínimo común múltiplo entre x más 1. Eliminamos los factores idénticos en el numerador y denominador, así que eliminamos. Y ahí nos queda 3 por x más 1, por x menos 1, perdón, y
Del otro lado de la ecuación tenemos 19 por x más 1 por x menos 1 entre x más 1 por x menos 1. Aquí vamos a eliminar también los factores que son idénticos en los numeradores. Los eliminamos y nos queda únicamente las siguientes cantidades en forma de producto. Sería 2 por x más 1. Aquí la tenemos. Más 3 por x menos 1. Aquí lo habíamos escrito. Igual a 19, ya que aquí se canceló todo. Efectuamos las multiplicaciones. 2 por x sería 2x y luego 2 por 1 sería 2. El mismo procedimiento para 3 por x menos 1. 3 positivo por x sería 3x. Luego más por menos, menos. Y 3 por 1, 3 igual a 19. El siguiente paso es reducir semejantes. Por ejemplo, 2x y 3x son semejantes porque contienen la misma variable. Entonces, y los dos son positivos, debo sumarlos. 2x más 3x es 5x. 2 menos 3 es una resta y sería 2 menos 3 es 1 por 1 negativo. Recuerde, el valor absoluto de 3 negativo es mayor que el valor absoluto de 2, entonces queda con el signo de menos 3, o sea negativo. Y se copia el 19 y aquí tenemos casi resuelta la ecuación. Ahora vamos a despejar para x moviendo primero el menos 1. Pasaría de negativo a positivo hacia el otro lado, así tendríamos 5x es igual a 19 más 1 y efectuando la suma copiamos el 5x y sumamos 19 más 1 que es 20. Luego el 5 de la x pasaría a dividir abajo del 20. 20 entre 5, pues ya que está multiplicando pasa a dividir 20 entre 5, es una división exacta y nos da 4. Como 4 es distinto a los valores prohibidos, significa que el conjunto solución de esta ecuación es 4. Y hasta aquí tenemos el contenido del tema de las ecuaciones racionales. Hay 4 ejemplos que te explicamos, así es que yo te recomiendo que veas una o dos veces el video para que puedas aclarar tus dudas, y en la clase virtual por Zoom estaremos aclarando más dudas o más interrogantes que surgen de este tema. No olvides trabajar en la actividad número 8 del contenido. Yo enviaré las imágenes al grupo de WhatsApp donde estará la guía y el contenido. Así que un saludo y hasta la próxima.